Bienvenida o bienvenido, hoy nos vamos a meter de lleno en una época, una época convulsa y fascinante de la historia latinoamericana. Chile, entre 1970 y 1973, son los años de Salvador Allende. Sí, un periodo de enorme expectación, ¿no? Con ese proyecto tan ambicioso de la vía chilena al socialismo. Exacto, pero también, y eso es lo que nos ocupa hoy, un tiempo de un caos económico tremendo. Hablamos de hiperinflación, de escasez de productos básicos, de agitación social. Un torbellino, sí, que acabó como acabó, claro, con el golpe militar de septiembre del 73. Y durante décadas la pregunta ha estado ahí. ¿Cuánto tuvo que ver Estados Unidos en esa debacle económica? Se oye hablar mucho de un bloqueo invisible, una especie de guerra económica, ¿no? Orquestada desde Washington para ahogar al gobierno de Allende. Parecen apoyarla. Claro, la famosa nota esa de Nixon a la CIA. Esa misma, la de hacer chillar la economía chilena. O el Memorándum 93 de Kissinger, que detallaba medidas económicas concretas contra Chile. Sí, los he visto mencionados. Claro. Y a menudo se usan como la prueba definitiva, como diciendo, ajá, el bloqueo existió y además funcionó, fue efectivo. Pero aquí es donde entra nuestro análisis de hoy. Porque basándonos en un examen bastante detallado de fuentes y datos económicos, la pregunta que nos hacemos es un poco distinta. Ajá. Más allá de que la intención de EU fuera clara, que parece que sí lo era, ¿ese bloqueo invisible funcionó de verdad como se dice? O sea, ¿fue la causa principal del colapso económico? ¿O hubo otras cosas más importantes? Esa es la clave, exacto. Eso es lo que vamos a intentar desgranar hoy. Mirar los datos económicos, los argumentos que presenta nuestro material de referencia. Comparar un poco el peso de lo externo con lo que pasaba dentro de Chile. Precisamente. Ver si la historia es tan sencilla como a veces la pintan, o si la realidad fue bastante más compleja. El bloqueo invisible. Tácticas y acusaciones. Vale, pues vamos al grano. ¿En qué consistieron esas acciones? ¿Qué hizo Estados Unidos, según estas fuentes, para configurar ese bloqueo invisible? Bueno, pues según los análisis, actuaron en varios frentes. Primero, cortaron bastante en seco la ayuda exterior directa de EU. La ayuda tipo USAID, Exim Bank, ese tipo de cosas. Exacto. Los préstamos para desarrollo, la financiación para el comercio, todo eso cayó en picado. Una ayuda que, ojo, históricamente no era pequeña para Chile. Entiendo. Y más allá de la ayuda bilateral, pues también presionaron, y mucho, en los organismos financieros multilaterales, donde Estados Unidos, claro, tiene un peso enorme. El Banco Mundial, el BID. Exacto. El Banco Mundial, por ejemplo, durante los 3 años de Allende, no aprobó ni un solo préstamo nuevo para Chile. 0. Cero. Vaya. Y en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, aunque no llegaron a 0, los préstamos bajaron muchísimo comparado con años anteriores. Vale. Ayuda bilateral cortada, presiones multilaterales. ¿Y la financiación privada? ¿Los bancos de Estados Unidos? Ahí también hubo movimiento. No fue un corte radical de un día para otro, pero sí una reducción gradual, pero importante, de las líneas de crédito a corto plazo. Las que usan las empresas para el día a día, ¿no? Para importar cosas. Justo. Esas líneas son cruciales para el comercio internacional normal, para financiar importaciones de materias primas, de repuestos. ¿Y si te las reducen? Pues te obligan a pagar mucho más por adelantado, en efectivo, lo que se llama cash before delivery. Y eso, claro, te drena las reservas de divisas mucho más rápido. Entendido. Pero, y esto creo que es importante recalcarlo, las fuentes dicen que a pesar de todo esto, no hubo un embargo comercial formal. Exacto. Eso es clave. No fue un bloqueo como el de Cuba, por ejemplo. El comercio siguió existiendo. Podías comprar y vender cosas a Estados Unidos. Pero en condiciones mucho más duras. Muchísimo más duras, ¿sí? Las condiciones financieras se complicaron enormemente. Y luego está el tema del cobre, claro. Claro. La nacionalización. Cuando Allende nacionalizó las grandes minas sin la compensación que exigían las empresas americanas, como Kennecott o Anaconda. Ujú. Estas intentaron cobrarse por su cuenta, ¿no? Exacto. Intentaron embargar cargamentos de cobre chileno en puertos extranjeros, sobre todo en Europa. Presentaron demandas judiciales. Y les funcionó. Consiguieron paralizar las exportaciones. Pues según los análisis, tuvieron un éxito bastante limitado. Sí que consiguieron interrumpir alguna venta, crear problemas, generar incertidumbre.
pero no ahogaron la exportación de cobre. No de forma decisiva, parece que no. Vale, entonces, si resumimos la postura de los que defienden que el bloqueo fue efectivo, los bloqueístas que mencionabas antes, Sí, como Farnsworth, Petras y Morley. su argumento es que cortar estas vías de financiación fue clave. Dicen que Chile dependía mucho de esa ayuda y sobre todo del crédito externo para aguantar cuando bajaba el precio del cobre. Que era su principal fuente de ingresos, claro. Y que al cortarles el grifo, sobre todo el crédito a corto plazo para importar cosas esenciales como repuestos, muchos de UE, pues ahí les dieron el golpe de gracia. Esa es la idea. Esa es la idea central del argumento bloqueísta, sí, que se explotó la vulnerabilidad externa de Chile para desestabilizar al gobierno. Y como decíamos, se apoyan en las intenciones que sí están documentadas de Nixon y Kissinger. ¿Fueron decisivos los factores internos? Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, muy interesante, porque el análisis que estamos viendo hoy dice, un momento, que sí, que hubo presiones, que la intención era hostil, pero que eso no fue lo determinante. Exactamente. La tesis fuerte de este material es que los problemas generados dentro de Chile por las propias políticas de la Unidad Popular fueron mucho, mucho más graves. Y que explican mejor el tamaño del desastre económico. Y da datos macroeconómicos para apoyar eso, ¿no? Y tanto. Datos bastante impactantes, la verdad. Hablemos de la inflación, por ejemplo, porque las cifras que se dan son de vértigo. Son estratosféricas, sí. La inflación oficial, la del IPC, llegó a superar el 600% anual en 1973. 600%. Uf, Pero ojo, que esa era la cifra oficial. La real probablemente era muchísimo mayor. ¿por qué? ¿Por los controles de precios? Exacto. El gobierno impuso controles masivos de precios. Si miras otros índices, como el de precios mayoristas, ese subió un 1000% en el 73. 1000%. Y en el mercado negro, que obviamente floreció, Ahí ya sería la locura. imagínate, los precios podían ser 5, 10 o muchas más veces los oficiales. Una hiperinflación de manual. Y la causa principal de esa espiral, el análisis es claro, ¿no? Clarísimo. Déficit fiscales descomunales. Las cifras son brutales. El déficit público fue como el 15% del PIB en el 71, saltó al 25% en el 72 y rozó el 30% del PIB en 1973. 30% del PIB. Eso es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, en la crisis de 2008, Grecia llegó a tener un 15% y Chile llegó al doble. Una auténtica barbaridad, sí. ¿Y cómo se tapaba ese agujero? Pues aquí está el meollo de la inflación. Casi todo imprimiendo dinero. El Banco Central financiaba el gasto público, dándole a la máquina de hacer billetes. Sin respaldo. La receta clásica para la hiperinflación. La receta clásica sí. Los datos fiscales que presenta el análisis lo dejan muy claro en la parte de financiamiento interno neto. Entendido. ¿Y de dónde salía tanto gasto público? ¿Qué lo disparó? Bueno, el análisis habla de varias fases. Al principio, en el 71, fue sobre todo la política de redistribución de ingresos. Subir sueldos, congelar precios. Exacto. Subidas salariales nominales muy fuertes, sobre todo para los que menos ganaban, y a la vez se congelaban o bajaban los precios de muchos productos básicos. El objetivo era aumentar el poder de compra de la gente. Pero eso fiscalmente. Fiscalmente era muy caro, claro. Y luego la cosa se complicó más. Por un lado, la propia inflación empezó a comerse la recaudación de impuestos. El efecto Oliveria-Tanzi, ¿no? Ese mismo. Como los impuestos se pagan con retraso, si hay mucha inflación, cuando el Estado cobra, ese dinero vale mucho menos en términos reales. La recaudación real se desplomaba. O sea que la inflación se comía los ingresos. Se los comía. Y a eso se sumó la caída del precio del cobre en el 71 y 72. Bajó como un 25% respecto al 70. Que era la gran fuente de ingresos del Estado. Exacto. Menos ingresos por cobre y menos ingresos por impuestos, por la inflación. Estos dos factores llegaron a tener un impacto fiscal casi tan grande como la subida inicial del gasto social. Y para el 73, el análisis añade otra pieza al puzzle del déficit. Sí, una muy importante. Los subsidios masivos a las empresas que se habían nacionalizado o intervenido, quitando las de cobre, que esas sí daban beneficios. Las industriales de distribución. Eso es. El Estado había tomado control de muchísimas empresas. Y para el 73, estas empresas no cupríferas perdían muchísimo dinero. Tenían unas pérdidas operativas gigantescas. ¿Y quién cubría esas pérdidas? El Estado. Con más transferencias. Esos subsidios para tapar agujeros llegaron a ser
casi el 10% del PIB en 1973. Solo eso. 10% del PIB en subsidios. ¿Y por qué perdían tanto? Mala gestión. La política deliberada de mantener los precios de venta bajos. Para intentar frenar la inflación y ayudar a la gente. Claro, pero si vendes por debajo de coste, generas pérdidas enormes. Y esas pérdidas las cubría el Estado, imprimiendo más dinero. Un círculo vicioso. El análisis lo resume con esa pregunta un poco irónica, ¿no? ¿Instaló la CIA imprentas en los Andes? Sí, y transportó sacos de dinero en llama a las ciudades de Chile. La idea es que esta combinación interna, gasto, caída de ingresos, impresión masiva de dinero, parece explicar bastante bien el caos económico. Y eso sin entrar aún en el lado de la oferta, de la producción. Exacto. Que ahí también hay tela que cortar. Porque, a ver, ¿qué hizo el gobierno para intentar frenar esa inflación que él mismo estaba en parte generando? Controles de precios, racionamiento. Eso es, controles cada vez más estrictos, racionamiento de productos básicos, intervenir o nacionalizar la distribución. ¿Y el resultado? Lo que suele pasar en estos casos, supongo. Pues sí, escasez brutal en las tiendas oficiales. Colas interminables para conseguir cualquier cosa, acaparamiento y, por supuesto, un mercado negro gigantesco donde los precios eran libres y por las nubes. El tipo de cambio paralelo se disparó, ¿no? Más de 40 veces el oficial justo antes del golpe. Una locura. Es muy razonable pensar que este caos en la producción y la distribución interna afectó mucho más a la industria que la falta puntual de un repuesto concreto. Y mencionas también el papel de la reforma agraria, que a veces se nos olvida en la ecuación económica. Y es fundamental. La reforma agraria ya venía de antes, pero con Allende se aceleró muchísimo. Y de forma bastante caótica en muchos casos. ¿Con ocupaciones de tierras, las tomas? Sí, además de las expropiaciones legales de latifundios. El resultado fue que para mediados del 72 casi todas las grandes fincas estaban expropiadas. Y en el 73 una parte enorme de la tierra agrícola estaba en manos del Estado, en el sector reformado. Y la consecuencia económica inmediata. Pues que reorganizar todo eso era muy complicado y lento. Poner a producir esas tierras de nuevo, redistribuirlas. Mientras tanto, ¿qué pasó? Cayó la producción agrícola. Exacto. Cayó de forma importante la producción nacional, sobre todo de alimentos, por la desorganización, la incertidumbre, falta de inversión, problemas de gestión. Vale. Menos comida producida en Chile. ¿Y cómo conecta eso con el bloqueo? Ahí está la conexión clave que plantea el análisis. Si produces menos comida, pero tienes que alimentar a la misma gente, ¿qué tienes que hacer? ¿Importar más alimentos? Masivamente. Tuvieron que aumentar brutalmente las importaciones de alimentos. Justo cuando los ingresos por cobre estaban bajos, 71, 72, y además la inflación mundial empezaba a subir los precios de todo, también de la comida. Una tormenta perfecta para la balanza de pagos. Total. Y eso obligó al gobierno a tomar decisiones muy duras. ¿A qué dedicas los pocos dólares que tienes? El análisis argumenta que la necesidad de importar comida era tan bestia, tan prioritaria políticamente, que se llevó el dinero que podría haber ido a repuestos u otras cosas. Exacto. Que la dificultad para conseguir ciertos repuestos no fue tanto porque Estados Unidos los bloqueara directamente, sino porque Chile decidió, forzada por las circunstancias de la crisis agraria, usar sus divisas para comprar trigo, carne o leche fuera. Una explicación diferente, desde luego. Pone el foco en una decisión interna, aunque forzaba. Esa es la lógica del argumento, sí. Reevaluando las finanzas externas y otros mitos. Pero, a ver, volvamos a la presión financiera. Aunque los problemas internos fueran enormes, la falta de financiación de Estados Unidos tuvo que agravar las cosas, ¿no? ¿No se quedó Chile sin dólares por culpa de ese bloqueo, como dice la versión más habitual? A ver, presión financiera hubo, eso es indudable. Y las reservas internacionales de Chile cayeron mucho entre el 71 y el 73. Eso era insostenible a largo plazo, está claro. El país iba hacia una crisis de balanza de pagos. Iba de cabeza, sí. En septiembre del 73 estaba en camino. Pero, y este es el matiz del análisis, todavía no había llegado a la suspensión de pagos total en el momento del golpe. Aún quedaban algunas reservas, pocas, pero quedaban. Entonces no fue un ahogo financiero total e inmediato.
Pues el análisis matiza bastante esa idea. Primero, si miras las cifras de entrada de capital extranjero, quitando el año 71, que sí hubo una fuga fuerte de capital privado, Lógico. pues en el 72 y 73 las entradas netas de capital no fueron tan diferentes a las de los años 60. Hubo menos, sí, pero no un colapso total. ¿Y la moratoria de la deuda que declaró Allende? ¿Cómo influyó eso? Buena pregunta. Porque Chile dejó de pagar gran parte de su deuda externa a finales del 71, sobre todo la que tenía con Estados Unidos y organismos internacionales. Lo cual enfadaría mucho a los acreedores. Desde luego, creó un conflicto diplomático importante y cerró algunas puertas. Pero, paradójicamente, en el corto plazo, eso le ahorró divisas a Chile. Claro, si no pagas, no gastas esos dólares. Exacto. De facto, aumentó las divisas disponibles para importar otras cosas. ¿Y buscó Chile otras fuentes de financiación? ¿Otros países? Sí, sí. El gobierno de Allende se movió bastante en eso. Consiguió créditos de países de Europa Occidental, como Francia, Suecia, España. También de América Latina, como Argentina o México. Y del bloque socialista, supongo. También, claro, de la Unión Soviética, de Europa del Este. Eran créditos normales. A menudo eran créditos atados, o sea, te prestaban dinero, pero tenías que usarlo para comprarles cosas a ellos. Ah, vale. Eso te obliga a cambiar tus proveedores. Exacto. Forzó una reorientación del comercio exterior chileno, menos con US y más con estos nuevos socios. Pero lo importante es que sí entró financiación. De hecho, fíjate en este dato del análisis. La deuda externa total de Chile subió entre 1970 y 1973. ¿Subió? Sí, de unos 2.000 millones de dólares a unos 2.700 millones. Pues eso va en contra de la idea de un bloqueo financiero total, ¿no? Si entraba dinero de otros sitios, ahorrabas por la moratoria y la deuda total crecía. ¿Por qué se vaciaban las reservas entonces? Pues el análisis apunta a la combinación fatal que decíamos antes. Ingresos por cobre bajos en 71-72 y gasto disparado en importar comida cada vez más cara. Fue más un problema de flujo comercial, lo que ganas vendiendo versus lo que gastas comprando, que un colapso total del flujo de capitales. Entendido. Hay otra cosa que se dice a veces, que EEUU manipuló el precio del cobre vendiendo sus reservas estratégicas. ¿Qué hay de eso? Pues el análisis dice que eso es básicamente un mito, un error factual. ¿Sí? Sí. A ver, es verdad que Kissinger se lo propuso a Nixon en el 71, pero primero, para vender esas reservas necesitaba permiso del Congreso. No era tan fácil. Vale. Segundo, la reserva de cobre de EBUS tampoco era tan gigantesca comparada con el mercado mundial, como mucho un 3% de la producción anual. Su impacto habría sido limitado. ¿Y lo más importante? La cronología. Las fechas no cuadran. La venta de esas reservas no se anunció hasta abril de 1973. Tan tarde. Sí. Y para entonces, el precio del cobre, que había caído en el 71 y 72, ya estaba subiendo de nuevo con fuerza. Así que es imposible que esa venta fuera la causa de la caída de precios anterior. No tiene sentido cronológico. Queda claro. Y por último, las huelgas. La de los camioneros de octubre del 72, que siempre se dice que la financió la CIA. Sí, el análisis también toca eso. Reconoce que hay documentación posterior de investigaciones del Senado de EU que sugiere que sí pudo haber dinero de la CIA apoyando esa huelga de camioneros. Ajá. Pero, y aquí viene el matiz importante que subraya el análisis, esa huelga, aunque fue muy dañina para la distribución, fue solo una de muchísimas huelgas y conflictos laborales que hubo en Chile en el último año y medio de Allende. Pues no fue un caso aislado. Para nada, hubo huelgas masivas en casi todos los sectores, incluso una huelga larguísima de 74 días de los mineros del cobre del Teniente, que era estatal. Los propios mineros del cobre. ¿Y qué pedían? Pues en la mayoría de los casos, la reivindicación principal no era política, era económica, reajustes salariales. Querían que les subieran el sueldo para compensar la inflación brutal que se estaba comiendo su poder adquisitivo. Era una consecuencia directa del caos económico interno. Exacto, un reflejo de la erosión de los salarios y quizás también de las altas expectativas que se habían creado al principio. Así que, aunque hubiera injerencia externa en algún caso como el de los camioneros, el análisis sugiere que la raíz de esa enorme conflictividad era interna, producto de la crisis económica, y no se puede achacar principalmente a la CIA. Síntesis y conclusión. Bueno, pues hemos repasado los argumentos, el bloqueo, la crisis interna, las finanzas externas. ¿Cómo resumimos todo esto? ¿Cuál es la conclusión principal que saca este análisis de los datos económicos? Pues la conclusión central es bastante directa.
Aunque la intención de Nixon y su gobierno de perjudicar a Allende está clarísima y documentada, y tomaron medidas para ello, La evidencia económica sugiere que ese bloqueo invisible no fue la causa principal del colapso económico de Chile en el 72-73. No fue el factor decisivo. O sea, que la economía chilena ya estaba, digamos, en una espiral muy negativa por factores internos y la presión externa, aunque existió, no fue la que la hundió definitivamente. esa es la interpretación que ofrece este material, ¿sí? Desde una perspectiva macroeconómica, el impacto de la falta de repuestos o del crédito más caro parece pequeño comparado con el tsunami interno. El tsunami de la hiperinflación, los déficits financiados imprimiendo dinero, los controles de precios, el mercado negro, el caos en la producción, la distribución. Y la crisis agraria, con la necesidad brutal de importar comida. Todo eso junto parece haber tenido un peso mucho mayor. Y la presión en la balanza de pagos, que sí la hubo. La hubo, y era grave, pero se fue manejando, mal que bien, con la moratoria de deuda y los créditos alternativos. La sangría de reservas parece venir más de la combinación cobre barato plus importación de comida cara que de un corte total del crédito externo. En resumen, que las propias políticas económicas del gobierno de Allende y sus consecuencias, buscadas o no, tuvieron un papel mucho más importante en la crisis que la presión de EU, aunque esa presión existió y fue hostil. Exacto. Y es importante insistir, como hace el propio material que analizamos, que esto es una interpretación basada en los datos macroeconómicos y una lógica económica. No niega la hostilidad de EU ni otras formas de intervención. Lo que cuestiona es si el bloqueo económico fue tan eficaz y central como a veces se dice. Claro, y como en todos estos temas históricos tan complejos y politizados, pues habrá otras interpretaciones. Desde luego. Es un debate que sigue abierto. El propio material reconoce que hay puntos de vista opuestos e incluso menciona comentarios posteriores que sí le dan un papel crucial al sabotaje estadounidense. No hay una única verdad cerrada. ¿Outro? Pues sí, un análisis que da que pensar, la verdad, y que desafía una narrativa muy extendida sobre un periodo clave de la historia latinoamericana. Nos deja reflexionando. Ciertamente. Quizás la reflexión final, ¿no?, que sugiere este repaso a los datos es lo complicado que es analizar estas crisis. Si nos centramos solo en la intervención externa, aunque sea real, A veces podemos perder de vista lo que pasa dentro. Las decisiones propias, las dinámicas internas, sus consecuencias. exacto. Podemos subestimar el peso de las políticas internas, de las ideologías, de las consecuencias no previstas de esas políticas, y pone de manifiesto lo difícil, pero necesario, que es intentar separar la madeja de causas internas y externas cuando están tan mezcladas. Como parece que ocurrió en el Chile de Allende. Sin duda, una tarea que sigue siendo relevante no solo para entender el pasado, sino también para mirar los desafíos del presente.